Bienvenidos, queridos amigos de NSE, a este programa del día de hoy en defensa de la vida y la familia. Vamos a empezar el día de hoy a hablar de modelos de familia, que es lo que más necesita nuestro mundo de hoy. Nos decía San Juan Pablo II que la familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida. Y para acompañarnos en este programa, tenemos de invitado el día de hoy a Ramón Cortés Acero. Él es diseñador de modas, padre de familia y ha trabajado durante bastantes años en defensa de la vida y la familia. Bienvenido, Ramón, a este programa Muchísimas del día gracias, de hoy. hermana. Muchísimas gracias. Muy Bueno, contento de estar aquí. bueno, Ramón, pues el programa de hoy lo vamos a dedicar a empezar a hablar de una familia modelo de la que sabemos que usted y su familia son muy devotos, la familia de Luis Martín y Celia Guerín, que no solamente fueron ellos santos, los dos canonizados al tiempo por San Juan Pablo II en 2015, sino que también tuvieron un racimo de hijas santas. La primera de ellas, nuestra querida Santa Teresita del Niño Jesús, pero pues el resto también en proceso, ¿no? Murieron en olor de santidad. ¿Nos puede contar, Ramón, un poco de la vida de Celia Martín, de Celia Guerín y Luis Martín antes de conocerse y también cómo se conocieron para que las personas que nos ven a través de NSE puedan empezar a hacerse la idea de estos dos esposos ejemplares? Ya, bueno, hermana, pues, antes de hablar de ellos, resaltar el valor de lo que la hermana habla del modelo de familia que hay que mostrar en este tiempo, porque bien, Madre Lucía lo dice, la batalla final entre el Señor y Satanás es por la familia. Así O sea, que este modelo de familia está presente entre nosotros para eso, para para enseñarnos poder que sí se vencer. puede. Uh-huh. ¿Y de quiénes vamos a hablar? Vamos a hablar de un matrimonio de hace 163 años Uh-huh. y lo estamos trayendo al día de hoy. Y un matrimonio totalmente obra de Dios, porque hoy estamos hablando, conocemos quiénes son las hijas, conocemos qué actividades realizaban, cómo se conocieron, sus papás, todo. Entonces es una maravilla. Bueno, de resaltar de ambos antes del matrimonio, de Luis, él es hijo de un militar, capitán del ejército francés, bastante piadoso, Pedro Martán, tanto así que una de las personas del ejército ya le decía que ¿cómo se llama? Bueno, los soldados y estas personas preguntaban que por qué el capitán permanecía tanto tiempo de rodillas. Entonces él les respondió, no, diles por qué creo, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver el fruto que ese papá, en medio de una profesión tan exigente y como tan drástica, de demasiado carácter, por su oración tiene semejante hijo. Bueno, Luis, desde pequeñito, bueno, estuvo en diferentes partes porque el papá pues era trasladado a diferentes ciudades, pero siempre educado en colegios cristianos, siempre educado en colegios cristianos, la mamá también una mamá muy piadosa, entonces esos valores sembrados desde pequeñito. Ya él hacia los 19 años empieza a conocer del arte de la relojería, entonces se entusiasma, viaja a diferentes sitios de Europa con amigos, empieza a aprender. Y ya hacia los 22 años es cuando él siente como el llamado hacia la parte religiosa, se presenta al monasterio de San Bernardo. En algunos sitios dicen que fue rechazado, pero no, Sí. él no fue rechazado. Él se presentó, manifestó tener su vocación. Y lo único que le dicen allí es que adelante, que continúe adelantando los estudios. Entonces él empieza a estudiar latín, pero ya después de estudiar un poco el latín se le dificulta un poco y bueno, continuó con su vida de aprender la parte de relojería, ya funda su propio negocio y bueno, y sigue
así hasta los 35 años, Ujú. que la mamá ya estaba bastante preocupada ¿Qué es de este hijo? y la mamá le estaba buscando por lado y lado. De pronto la esposa le propuso una, pero esta niña era hija de una familia muy liberal y él de manera categórica dijo no, Ujú, ¿sí? Bien. Y bueno, ya la mamá conoce a Celia en una escuela de bordados, ujú, de Cajes. Pero lo curioso es que la mamá nunca se habla con Celia, sino la mamá siente como que, bueno, esta muchacha podría ser para mi hijo. Y ya después es cuando ellos se conocen. Entonces es parte de lo de Luis Martán, aficionado ujú. a la pesca, ayudar en la iglesia, lleva una vida social y al mismo tiempo piadosa, pero equilibrada. Que no están ¿Sí? reñidas, así Exacto, es. bien. Y en el caso de Celia, ella una niña, sus papás también devotos, pero de un carácter más fuerte. Entonces Ujú, ella durante toda su niñez y parte de su adolescencia, pues manifiesta que fue un poco duro, ¿sí? ujú. Por el carácter de sus De sus papás. padres. Ella es la segunda de 3 hijos, la primera hermana religiosa de la Visitación, sigue ella y su hermano Isidoro. Ujú, En el caso de ella también educadita en colegio cristiano y empiezas a tomar su inclinación hacia el arte del encaje. ujú. Entonces ella empieza a aprender sobre el encaje que se llama el punto de Alençon, hoy en día el punto de Alençon es catalogado como patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad. Ujú. ¿Por qué? Porque es un arte que yo como diseñador de modas lo estudié un poquito y para poder bordar 1 centímetro se necesitan 7 horas. Wow. ¿Sí? O sea que de ahí podemos Mucha eh, paciencia. la paciencia que tenía. Y claro, bueno, y el Señor le inspira a ella, porque ella también se presenta al convento, se presenta a las Hermanas de la Caridad, pero la Ujú, superiora le dice, no tienes vocación, ujú, ¿sí? Entonces ella recibe la inspiración de haz Alençon, ¿sí? Que haz punto de Alençon. Y ujú. entonces se inclina por ahí, termina siendo también una gran empresaria, y ya de ahí de la escuelita es cuando sale a los 25 años, conoce a Luis Martán ya con 35 y presionado Por por la la mamá, mamá. que te cases ya. Sí, entonces básicamente pues es como un panorama de ellos antes de su vida, una vida piadosa y equilibrada con la parte del mundo, ¿no? Que realmente indica pues una gran fe, porque poder vivir en el mundo, que ciertamente no era nuestro mundo de hoy, pero era un mundo también pues muy convulso, ¿no? Sí. Entonces, y poder vivir una vida de fe al mismo tiempo de vivir inmerso en una vida de empresa y en una vida social que necesariamente tenían que llevar, pues se ve que había una buena base y qué hermoso ver la fe del papá de Santa Teresita, de Luis Martín, más siempre lo conocemos más como el papá de Santa Teresita, la fe de Pedro Martín, de qué fue lo que le transmitió, cómo influye tanto la fe de los padres Ujú. en los hijos. Bueno, y ellos se conocieron, creo que se vieron por la calle la primera vez, ¿no? Sí, creo que pasando un puente, Ajá. entonces ahí se encuentran, cruzan miradas, Y eh, el y flechazo. sí, y Celina siente, o sea, en el corazón, él va a ser mi esposo. Muy bien. Tenemos un breve momento antes de irnos a la pausa, pero empecemos a hablar cuántos hijos tuvieron, ya una vez que pues forman su vida de familia, cómo cómo empiezan a vivir esta vida, ¿no? Contar un poquito de cada uno de sus hijos, en qué se basaba esa educación. Bueno, a ver, antes del matrimonio, un punto que no conoce uno mucho, Ujú. tuvieron solo 3 meses de noviazgo, o sea, no Solo se más. vieron 3 veces. Sí, y 3 meses duraron de novios Ya. y se casaron. Entonces,
ahí es donde está totalmente la mano del Señor, y cuando los corazones ya están preparados, el paso es muy sencillo. Dan el paso al matrimonio en una celebración religiosa que en ese tiempo lo acostumbrado era que era a las 12 de la noche. Wow. El matrimonio. Porque yo creo que ya no puede llegar ninguna novia tarde porque así es. tenía casi las 24 horas para alistarse. Entonces, a las 12 de la noche, bueno, ya se casan ellos, empiezan a vivir una vida, Celia, o sea, muy, muy inocente, muy ingenua, su deseo siempre de querer dar el paso al matrimonio y de tener muchos hijos, pero ingenua de cómo se daban esos frutos. Entonces duran 9 meses, cerca de 9 o 10 meses, como hermanos. ¿Sí? Deciden estar como hermanos. Luis, muy respetuoso, también con su vida de célibe, no le costó demasiado, a imitación de San José. Le dice a ella que no, que no hay problema, que vivan como hermanitos, y duran 9 meses como hermanos. Muy bien. Antes de seguir, pues nos vamos a una breve pausa y continuamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos de NCE, a esta segunda parte de este programa en defensa de la vida y la familia, donde estamos aquí junto con Ramón Cortés hablando de una familia ejemplar, la familia de Santa Teresita del Niño Jesús, Luis Martín y Celia Guerín. Nos estaba comentando Ramón cómo fue después de casarse, que vivieron 9 meses en castidad. Correcto, bueno, hasta que ya llegan al confesor, y el confesor de manera muy clara les dice, no, el matrimonio es para tener hijos, ¿sí? Entonces ellos, en medio de esa obediencia, ya de pasar Celia su choque inicial desde lo que había dentro del matrimonio, ya se dan la tarea de tener hijos. Y tienen 9 hijos, ¿sí? Ellos se casan en 1858, en 1960 tienen su primer bebé, que es una niña, la que se llama María. Después de María sigue María Paulina, sigue Leonia, y entre Leonia y la siguiente niña que era, o que conocemos como monjita y también religiosa, que es Celina, mueren 3 bebés. Tienen a Elena, que muere de 5 añitos, tienen otro bebé que se llama José Luis, que muere creo que al mes, y José Juan Bautista. O sea, muy devotos de San José, ¿no? Sí. Tanto que ella pelean una carta con una de las hermanas y se queja y dice, me están diciendo que no le coloque, si el siguiente niño no le coloque José. Y dice, ¿cómo así? O sea, ¿cómo va a pensar que mi buen José es el que se los lleva porque sencillamente le colocó el nombre de José? Así es. Entonces tienen ahí los bebés, ellos mueren, sigue Celina,
y después de Celina sigue otra bebé que también se llamaba Teresa, Melania Teresa, fallece, y por último Teresita ya en el 73, que también le colocó el mismo nombre del anterior niño. Que incluso cuenta también Celia, cuando estaba embarazada de Santa Teresita, que tuvo temor, ¿no?, de perderla, y Sí. que arrodillada ante la imagen que fue la que presidía la vida de la familia, que conocemos como la Virgen de la Sonrisa, escuchó esa voz que le decía, no, tenía temor de que por Elena, era una de sus hijas, de si se había salvado, la que había muerto, y la Virgen escuchó que le dijo, la niña está conmigo, ¿no? Ajá, qué bonito. ¿Y cómo era la educación de estos hijos? ¿Cómo en qué se basaba principalmente? ¿Algún rasgo que podamos destacar para las familias que nos estén viendo? Ajá. Bueno, no, una pareja, unos esposos, perdón, un matrimonio totalmente centrado y afincado en Dios. Ujú. Tanto así que ellos tenían de manera muy clara que iban a educar hijos para el cielo. O sea, algo que nosotros, los matrimonios de hoy en día, debemos retratar y tener muy claro. Son Ujú. hijos para el cielo, no hijos para el éxito del mundo, Así no es. excelentes médicos, abogados. Ya Dios les dará a cada uno su vocación, o bueno, su profesión, más que Ujú. su vocación, porque la vocación debe ser la de ser santos, Así es. independientemente de lo que Dios les haya destinado para servir en ese ámbito. Entonces ellos lo tenían de manera muy clara, tanto así que desde el inicio Celia les decía a los niños para que consagraran su corazón durante el día al Señor. Entonces iniciaban con oración, y bueno, y durante el transcurso del día era oración. En las tardes también oraban, le leían vidas de santos, cosas que hoy en día a las familias de hoy nos da temor, a los padres de hoy nos da temor. ¿Por qué? Porque nos colocó el Claro. mundo un rótulo de que si tú vives mucho a Dios, eres fanático, Así ¿sí? es. Y te descuadras de la cabeza. Y no, es todo lo contrario. Entonces ellos sí afincaron todo en Dios, padres de Eucaristía diaria, Que era ¿sí? la fuerza. Salían a las 5 de la mañana, ¿sí? Para tener la Eucaristía también de 6. Que Luis, después de la muerte de Celia, continuaba con su misma rutina, y las niñas le preguntaban que, o sea, ¿por qué la misa de 6 de la mañana? Entonces él les decía, porque es la misa de los obreros y de los pobres, ¿sí? Porque es la que toma la gente antes de irse a Claro. trabajar, Ujú. ¿sí? Entonces, esa vida intensa, es necesaria para el fruto que tuvieron con la educación de sus hijos. Bueno, es hermoso realmente ver que esto que dijo, que acaba de decir Ramón, ¿no? Educaban hijos para el cielo, para la santidad, y bueno, y además escucharlo de un padre de familia también como usted, que sé que tiene 3 hijos pequeños ahora mismo, uno en camino, otro en Sí, el ya. cielo, Sí. pero es bonito saber que todavía pues quedan esos anhelos en el corazón en este mundo en que vivimos. Hablaba que hasta la muerte de Celia, ¿cuándo fue la muerte de Celia? ¿Cómo afectó esto a Luis y a la familia, no? Ajá. Bueno, su vida fortalecida siempre en el Señor, y la pérdida de una madre pues es una cosa bárbara, ¿sí? Porque es que, bien lo decía San José María Escrivá Balaguer, cuando la sociedad corrompe a la mujer, corrompió toda la familia. Así O es. sea que de ahí podemos sacar muchísimas cosas. Puede faltar el padre, y la madre saca a la familia totalmente adelante. Y perder la mamá en ese momento que todavía tenían niñas pequeñas, pues claro, duro, pero esa fortaleza en Dios es la que los vuelve a levantar. Ella muere a los 46 años, o sea, una madre joven, ¿sí? Con sus 5 niñitas, y la menor, Teresita, con 4 años. Bueno, y él, pues siendo relojero, bueno, aunque a Celia le fue tan bien en la empresa que él terminó renunciando a la relojería, ¿sí? A su trabajo que tenía independiente,
y se dedicó a ayudarle en la parte comercial a ella. Bueno, entonces le queda toda la carga a él. 46 años, antes de eso ella tiene un golpe en el seno. El hermano, que es farmacéutico, y mismo Luis no le prestaba mayor atención, pero ya después sí se reflejó ese golpe que se volvió en el tumor. Celia pues lo afronta con mucho valor, le encomienda a su cuñada, a la esposa de su hermano, que por favor cuando ella falte le ayude con la educación de sus niñas a Luis, ¿sí? Misión que cumplieron a cabalidad este matrimonio, porque cuando ya fallece ella, ya se van todos, se trasladan de Alençon a Lisieux, ¿sí? Y bueno, pues ya la vida después ya continúa, pero por eso mismo, porque todo está basado en Dios. Así es, y realmente ya en los pocos minutos que nos quedan, pero fue una familia santa, unos esposos santos, a los que es hermoso ver que por un lado estaban afincados en Dios, tenían una gran fe, que no era solo una fe de palabra, sino era vivida en el día a día, que ciertamente tuvieron una vida profesional, lo que se podía decir en ese entonces, exitosa, él como relojero y luego ella que tenía su empresa de punto de Alençon, pero también no les faltó la cruz y los sufrimientos propios de una familia, porque perder hijos, que es algo tan doloroso, Sí, tan doloroso, pues lo siguieron adelante abiertos a la vida, o sea, no los hijos que Dios mande, no los que yo planifique, que es hoy en día, ¿no? Y por otro lado, pues el sufrimiento de una muerte como la de la madre, que como bien usted decía, pues es lo más duro que le puede pasar a la familia. Y sin embargo, también la generosidad que tuvieron, porque estas 5 hijas que quedaron vivas fueron religiosas, ¿no? Sí, todas religiosas. La primera que se va es la segunda, que es María Paulina, la que entra al convento. Sigue después María. Leonia lo intenta varias veces. Leonia, entre comillas, era la niña problema por una de las personas que le ayudaban, una de las señoras que le ayudaba en la casa, ¿sí? Fruto de eso. Entonces, el cuidado que nosotros también como padres tenemos que saber quién entra a nuestra casa y cómo, y qué es lo que están transmitiendo estas personas. Pero Leonia, después de tantas salidas, porque ella también lo intentó, termina también siendo religiosa. Ella es la única que es religiosa a la Visitación. El resto son todas carmelitas. ¿Sí? Ya después sigue Celina, después de la muerte del papá. Bueno, sigue Teresita para el convento. Y después Celina cuando ya muere el papá. Bueno, pues para ya terminar, que todos los que nos han estado siguiendo, seguiremos igual en otro programa hablando de esta familia ejemplar, pero un ejemplo asequible a todas las familias de hoy, aunque hayan pasado todos estos años desde que vivieron ellos hasta el día de hoy. Por eso fueron canonizados en 2015 para ser un ejemplo. Seguiremos hablando y que nos quede que mientras Dios esté en medio de nuestra familia, pues todas las dificultades se pueden llevar adelante y se puede vivir una vida de amor mutuo, pero también unidos a Dios. Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos y lo esperamos en otro programa. Claro que sí, esperar para que trabajemos las familias para que en 163 años después de que ya no estemos, hablen de nosotros. Canonizar. Sí, pero eso únicamente se hace cuando basamos todo en Dios. Muy bien, muchísimas gracias.